uno como habitante de la zona y como víctima del conflicto armado, sí se siente vulnerado totalmente por un proyecto de esos, porque es que un proyecto viene y le pregunta una vez si usted fue víctima del desplazamiento, pero nunca le preguntan usted cómo se sentiría si un proyecto de estos, o sea, le toca vender su tierra o le toca despojarse de la tierra para que el proyecto siga funcionando. No le preguntan en esas condiciones sino para usted qué sería mejor. Que el proyecto esté y que el proyecto le ayude con proyectos alimentarios o proyectos productivos de baja categoría, es lo único que le prometen a uno. Y un proyecto de esos es un perjuicio para uno que fue víctima del conflicto, porque es como si volviera a ingresar un grupo armado a la zona. No porque lo vayan de pronto a tratar mal o a torturar, sino porque tiene que acogerse a las condiciones que por ley el proyecto va a ejercer sobre la región. La razón del desplazamiento de nosotros fue por el conflicto armado, principalmente, pues fue el que nos obligó a desplazarnos de esta vereda. Primero empezó a haber presencia de la guerrilla, grupos guerrilleros de diferentes frentes. Luego, en las salidas al pueblo, corregimientos, estaban los grupos de autodefensas. Entonces, el pasar de la vereda al municipio, corregimiento, a abastecernos de alimentación o combustible para la motosierra o los insumos que se necesitaran en la vereda, pues entonces como uno iba de la parte rural tan montañosa, para los grupos de autodefensas era un guerrillero. Entonces, el hecho de solamente de salir de la vereda era un guerrillero. Y luego que se empezó a apretar tanto la situación de ambos grupos, entonces el campesino que lograra salir al pueblo y lograra ingresar con mercado o lo que necesitara, ya para la guerrilla hacía parte de las autodefensas, porque al decir, fulano fue al pueblo y no lo mataron en los retenes de los paracos, es porque ya está trabajando con ellos. Entonces luego empezaba la persecución de la guerrilla sobre ese campesino. En ese entonces, el que no nos gustaba ninguna vida armada de ningún lado, entonces ya le tocaba de obligado salirse. El que estaba de buenas lo dejaban salir, el que estaba de malas lo mataban. De ahí salimos a la autopista Medellín-Bogotá y fuimos a parar a Medellín. Cogimos cualquier bus que iba para Medellín y nos fuimos. Ya en Medellín nos quedamos, ya mi papá y mi mamá subieron también de San Carlos a Medellín. Allá nos pasamos como casi 2 años de posada en posada donde familiares. El uno nos daba dormida y comida un mes, otro 2 meses y así. De Medellín me fui para Puerto Nare, en Puerto Nare viví casi otros 2 años. Y de Puerto Nare ya me retorné a San Carlos otra vez, cuando ya se había aplacado un poquito pues esa guerra en el pueblo. Cuando retornamos, corté de los primeros palos, ahí en la misma casa habían palos ya de dar madera. Corté madera y hice una media cocinita para hacer el fogón y eso. Y en el ranchito que había siempre le organizamos el cancel un poquito y barrimos el piso y lo lavamos y ahí tendíamos y ahí dormíamos cuando retornamos. Ahí en el medio del rastro de las tatabras y las guaguas y todo, porque eso era un vividero de los animales ya.
La posición de hoy, después de conocer mucha parte de los estudios y propuestas del proyecto, es una posición desconcertada, porque la mayoría de gente que tenía predios al borde del río anhelaba de que si le iban a comprar un pedazo, le compraran todo lo que tuviera. Que nadie quiere lindar con un proyecto como es una represa, una hidroeléctrica. Ahí comienza la vulneración del derecho a la vida. Usted tiene que, por vender eso, por no quedar lindando con eso, le toca vender todo y ir a comprar donde de pronto no le gusta la tierra, donde de pronto tiene que aprender a sembrar otras cosas porque la tierra no es la misma para sembrar lo que estaba enseñado a sembrar. Entonces viene un particular y le hace esto, dice, es que aquí está la plata, vamos a construir una PCH de tantos kilovatios y vamos a vender a tanto la energía. ¿Qué nos han prometido? Que es que nos le van a echar afirmado a ese pedazo de carretera que hay, que nos van a ayudar a sostenerla y que le van a ensanchar. Lo hacen porque tienen que ensancharla y no por dónde van a entrar las maquinarias. Y por dónde van a entrar los carros de ellos si lo dejan empantanado y no le echan afirmado. ¿A dónde viene un proyecto y dice, vea, 3 o 4 veredas que hacen parte de esta quebrada La Miranda? Este proyecto va a dar tantos megavatios y va a valer tanto el megavatio. ¿Cómo es para que hagamos este proyecto y ustedes como veredas tengan una participación en la economía de este proyecto? Un campesino que no tenga el estudio que tiene un ingeniero no se va a dar cuenta de los números, por qué están de atravesados y los otros de punta, explicando un metraje cúbico o un metraje en megavatios de energía. ¿Quién lo va a entender? Uno lo entiende porque lo dicen a lengua bruta, pero si va a leerlo en un papel no sabe qué quiere decir eso. Y dirá, es que vea, aquí está el paquete de los estudios que se le han hecho a la PCH para que lo revisen ustedes en la comunidad. Le dije yo un día a ese ingeniero, yo le dije, hombre, no nos humillen de la manera. El río Samaná significa una fuente de empleo, una empresa sin patrón, y significa una seguridad alimentaria de todos estos campesinos que hemos vivido en las riberas de ese río. Yo desde los 9 años me tocó estar en ese río, sacando el sustento. El día que nos sacábamos el oro, nos echábamos 3 o 4 pescados en la tula para venir a hacer la cena. En el Samaná y en reuniones con Celsia decían, el Samaná es una empresa sin patrón, porque usted puede llegar a las 10 de la mañana y el río no le dice usted por qué vino hasta ahora, sino que usted trabajó hasta las 3 de la tarde y ahí tiene el jornal. Entonces el río Samaná es un patrimonio ya no es de una vereda ni dos, de muchas, porque ese río viene desde muy lejos.